Muy bien, queridos, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico y con nuestra serie de estudios, lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Recuerde que estamos intentando, ¿no es cierto?, conocer un poco del carácter de Dios por intermedio de sus atributos. ¿Por qué? Porque lógicamente sus atributos describen, nos cuentan cómo es Dios. Y eso es lo que estamos intentando hacer durante esta semana. Déjeme simplemente mencionar lo siguiente. La próxima semana va a estar compartiendo el estudio bíblico nuestro hermano Nicolás Salazar. Por cuanto yo estoy invitado a predicar a la iglesia Fe y Gracia de Dios, o Gracia y Fe. No, Fe y Gracia de Dios. ¿Sí? Entonces ellos son una iglesia bien querida que estaba antiguamente ahí en Santa Olga y que hoy día se tuvieron que mover un poquito de lugar, pero que no tienen pastor, hace mucho tiempo que no tienen pastor y ellos están en ese proceso de búsqueda. Ahora, en ese proceso también a mí me han invitado más de alguna vez a predicar, no a ser su pastor, sino a predicar, simplemente a acompañarle. No iría tampoco para ser su pastor, tengo mi iglesia y amo mi iglesia, entonces no quiero ir a otra iglesia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no voy a estar el próximo domingo, para que sepa, ¿ya? Entonces va a estar nuestro hermano Nicolás compartiendo esta serie de estudios. ¿Cuál le corresponderá a él? El que él quiera. Son varios todavía los que quedan por enseñar, entonces él va a definir cuál. Nosotros hasta ahora, hagamos un pequeño resumen, rapidito, sin mencionar, sin describir, porque si no se va a alargar mucho. ¿Cuáles son los que ya hemos estudiado hasta ahora? El primero, soberanía. El segundo, santidad. El tercero, eternidad. El cuarto, infinitud. Infinitud. No me haga spoiler, hermana Isabel, por favor. No me haga spoiler, porque hoy día justamente vamos a hablar acerca de el Dios. Ve que ya empezamos. No sé si son las pilas o qué. Hoy día justamente vamos a hablar de esto, del Dios inmutable. El Dios inmutable. Ahora, ¿qué significa que Dios sea inmutable? ¿Qué significa la palabra inmutabilidad? ¿Qué piensa usted? Que no muta. Ya, buena definición, ¿no? Me dejó ahí mismo, pero bueno. Que no cambia. Que no cambia. Que no puede ser mudado. Usted entiende que cuando hablamos de que una guaguita se ensucia y va a ser mudada, es que le van a cambiar su ropa, ¿no? Se va a cambiar. Mudar tiene que ver con esto, con cambiar. Bueno, la inmutabilidad tiene que ver con que no puede ser mudado, no puede ser cambiado. Básicamente eso es. No sé si son las pilas o soy yo. Ya, ahí estamos. La inmutabilidad, ¿qué significa? Que no puede ser mudado, que no puede cambiar. Ahora, eso es desde el punto de vista, y eso es algo que hemos hecho en los estudios pasados, ¿no? Hemos dado una definición secular que usted puede encontrar en cualquier diccionario básico, usted puede encontrar esta definición. Pero tenemos que ver no solamente lo que el hombre dice respecto de algo, sino lo que Dios dice respecto de sí mismo en su palabra. Ahora, ¿qué es la inmutabilidad desde el punto de vista o desde la mirada de la teología? Y eso es algo interesante a responder. ¿Qué es la inmutabilidad desde el punto de vista de la teología? Y bueno, lo primero que dice la teología es que es la cualidad de Dios de no cambiar en su esencia, carácter, propósito, voluntad. ¿Qué significa eso? Dios no cambia. ¿Nosotros cambiamos? Sí. Todo el tiempo. A veces cambiamos de opinión, a veces cambiamos de forma, ¿no es cierto? A veces cambiamos para bien de forma, a veces cambiamos para mal de forma, ¿no es cierto? Y claro, y otros se deforman, ¿no es cierto? Pero cambios, ¿no? Alguien dijo que la vida es un continuo cambio. Sí, hay cambios en la vida, ¿no es cierto? El hecho mismo de que nacemos como débiles y frágiles criaturas y no necesariamente
en nuestra vida no seguimos siendo esas débiles y frágiles criaturas, aunque interesantemente al final de los días terminamos siendo débiles y frágiles, ya no criaturas, sí, ya no criaturas, bajo el concepto de algo que recién nace. Entonces, a diferencia nuestro, Dios no cambia, Dios no muda, Dios tiene esta cualidad de no cambiar, no cambia su esencia, Él no cambia su forma de pensar, Él no cambia su carácter. Él no es que hoy día está alegre y mañana está triste. No cambia su modo de pensar. Los que estuvimos temprano a la mañana compartiendo un tecito, compartimos una gran pena algunos, ¿no? Esta mañana. Ahora, no porque compartamos esa gran pena significa que vamos a cambiar, ¿no? Un hermano comprometido, de convicción, ¿qué fue lo que dijo? ¿Podéis repetir lo que dijiste, no? ¿Te acordáis, no? Sí. ¿Qué fue lo que dijiste? Colocolino soy hasta la muerte. Colocolino es hasta la muerte. Aun cuando... Perdamos, ganamos. Cuando, claro, perdemos, ganamos, somos, ¿no es cierto? Ahora, ya, pero no sigáis con eso, por favor, ya no sigáis, mira que este año ha sido difícil. Mire, déjeme decirle una cosa, yo conozco gente que, yo lo conocí siendo, pero de la garra blanca, y se enamoró, y ahora era de los de abajo. Porque el hombre cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. No voy a cometer la herejía de decir que Dios nació guerrero y va a morir guerrero, ¿no? Porque no, eso sería una herejía, ¿se entiende, no? Dios no cambia. El hombre cambia. Puede cambiar incluso en ese tipo de pensamientos. Yo no sé si usted es cinéfilo o no es cinéfilo, pero hay una escena muy interesante en una película argentina ganadora del Oscar que se llama El secreto de sus ojos, donde para poder descubrir al criminal van a sus pasiones. ¿Y cuál era su pasión? Un equipo de fútbol en Buenos Aires, Racing Club de Avellaneda. ¿Y cómo lo descubren? Porque en todas las cartas que él le escribe desde Buenos Aires hasta la ciudad natal de su madre, en todas hace referencia a gente, a jugadores de tiempos antiguos que habían pasado por el Racing Club. Y dijeron, bueno, aquí está su pasión. Y es interesante como dice, ¿no? El hombre puede cambiar de muchas cosas, pero no va a cambiar de pasión. Y para descubrirlo, bueno, si usted no vio la película, véala, es buena. Si no, le hago un spoiler. Para descubrirlo, ¿qué es lo que hacen? Lo van a buscar al estadio. Y ahí lo encuentran. ¿Por qué? Porque ¿qué no cambia? La pasión. Ahora, estamos hablando de Dios. El hombre cambia. El hombre varía, ¿no? Yo lamentablemente he cambiado. ¿Sí? Estaba contento, había adelgazado, había bajado de peso. Y este año volví a subir. Y no tengo explicación lógica para mi subida. Es un tema que tengo que hablar con el médico. ¿Por qué? Estoy comiendo menos pan, estoy tomando menos bebida, estoy comiendo en horarios más regulares. ¿Por qué subí en vez de bajar? Cambios. Y uno de pronto no entiende. Dios no cambia. Dios se mantiene inalterable en el tiempo. Estoy pensando desde el punto de vista de la teología. Como doctrina, la inmutabilidad es fundamental para nosotros. Como doctrina, la inmutabilidad, querido, es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque nos reafirma un hecho, el carácter santo, eterno y constante de Dios. Sin cambio, por mínimo que sea. Déjeme decirle una cosa, Dios siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Dios no fue menos Dios en el pasado eterno, antes que el mundo fuese, no era menos Dios. Dios no es más Dios en el presente y Dios no será más Dios en el futuro. Dios siempre es igual, se mantiene inalterable, no cambia. Dios no cambió a partir de haber creado y que su creación, el hombre, haya pecado. Entonces, como el hombre pecó, Dios tuvo que cambiar su plan eterno. No, Dios siempre ha mantenido exactamente el mismo plan eterno.
El propósito de Dios para la humanidad y para toda su creación no ha cambiado. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre, para la humanidad y para toda su creación? ¿Lo recuerdan? Lo hemos mencionado más de alguna vez. ¿No? Los varones que estuvieron en la última reunión de varones, ¿de qué hablamos? Del propósito. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Se centraba en quién? El propósito de Dios. Se centra en la gloria de Dios, no en la gloria del hombre. Siempre el propósito ha sido el mismo. Dios creó al hombre para su gloria. Dios creó todas las cosas para su gloria. Y porque el hombre haya pecado, ese propósito no cambió. Se mantiene de la misma manera, inalterable, de la misma forma. Ahora, como decía, ¿no? Como doctrina es fundamental. Déjeme mencionar simplemente algunas cosas que mencionan algunos teólogos, antes de que vayamos directamente a lo que nos dice la Escritura. Algunos teólogos, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, Ryrie dice, Dios es inalterable y no por ello cambia. Lo que no quiere decir, Dios es inalterable y por ello no cambia. Lo que no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. El que Dios no cambie, nos asegura la consecuencia de sus declaraciones con la rectitud de sus hechos. Dios dice algo, Dios lo hace. Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Nosotros cómo somos en ese sentido? ¿Siempre cumplimos lo que prometemos? No. Porque si nosotros siempre cumpliésemos lo que prometemos, habríamos castigado a nuestros hijos más veces de las que lo hemos castigado. Porque ¿cuántas veces amenazamos a nuestros hijos con que si sigues te la voy a dar, si sigues te la voy a dar? Y nunca se las dimos. O le hubiésemos comprado todas las cosas que le prometimos a nuestros hijos por hacer cosas buenas, favorables, que en definitiva tampoco hicimos. ¿No es cierto? Dios no, Dios es consecuente en cuanto a sus dichos y es recto en cuanto a sus actos. Otro teólogo que falleció hace poquito, Pastor MacArthur, John MacArthur, Dios es inalterable en su esencia, carácter, propósito y promesas. Déjeme decir esto, lo que Dios dice es el fiel reflejo de lo que Dios es. Lo que Dios dice es el fiel reflejo de lo que Dios es. Y lo que Dios es el fiel reflejo de lo que Él hace. No hay inconsecuencia, no hay incongruencia de parte de Dios. No dice una cosa y hace otra. No promete una cosa y cumple otra. No, Dios siempre es constante y Dios siempre es fiel. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Ahora, ¿qué es la inmutabilidad desde el punto de vista práctico de la fe? Porque al final eso es lo que importa, ¿no? Déjeme decirle esto, recordarle esto, que lo importante de la teología o lo importante de la doctrina es que nosotros la podamos llevar en un sentido a la práctica. Bueno, esto es, Dios es siempre el mismo, trasciende, vale decir, está por sobre todo lo que es temporal. Dios siempre es el mismo. Miren lo que dice el Salmo. El Salmo es precioso, es maravilloso. Le animo, hermano, a que lo lea desde el verso 1. Por tiempo no podemos. Pero léalo desde el verso 1. Este Salmo lleva por título La oración de un afligido. Ese es el título que lleva este Salmo. No sé si aparece esta referencia o no en su Biblia. En la mía dice también oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Ahora, hermano, si usted está angustiado, si está afligido, si está pasando tiempos complejos, recuerde esto. Verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán.
Los hijos de tu siervo habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Hermano, está pasando tiempo de aflicción, está pasando tiempo de dificultad. Recuerde la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Y usted puede presentarse confiadamente. ¿Se acuerda lo que es el libro de Hebreos? Que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia en búsqueda del oportuno socorro. Usted puede ir tranquilo delante de ese trono de gracia buscando conformidad, seguridad, alivio, respuesta, sabiendo una cosa: Dios siempre es el mismo, no cambia. Y eso a nosotros nos debiese dar una seguridad, eso a nosotros nos debiese dar una confianza infinita. Ahora, ¿se acuerda que le decía que Dios es el mismo, que no cambia, pero que su palabra es el fiel reflejo de su persona? ¿Se acuerda que le decía que su palabra es el fiel reflejo de su persona? Dios no cambia, Dios es el mismo, su palabra también. Mire lo que dice, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y siempre es la misma. Y siempre es la misma. Salmos capítulo 119, verso 89. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra. Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es el fiel reflejo de la persona de Dios. Y si Dios es inmutable, si Dios es inalterable, si Dios no cambia, si Dios permanece para siempre, su palabra también. Y yo puedo confiar en las promesas de Dios establecidas en su palabra porque Dios no miente. Porque si Dios miente, entonces Dios cambia. Si Dios miente, ya a lo mejor alguien podría decir, no, es que Dios no miente, Dios se acomoda. Es que si Dios se acomoda, entonces Dios no es inmutable. Si Dios se acomoda, entonces Dios no es inmutable. No es el caso de Dios. La persona de Dios permanece para siempre. La persona de Dios permanece para siempre. Mire un detalle interesante. El escritor del libro de los Hebreos, hablando acerca del testimonio de Abraham. ¿Se acuerda cómo se conoce a Abraham en la Biblia? El padre de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él inventó la palabra fe, ¿verdad? ¿Por eso él es el padre de la fe? No. Porque él mostró en su vida, él mostró su verdad, su fe, ¿no? Ahora, fíjese interesantemente que Abraham confiaba en Dios. Y confiaba, por así decirlo, ciegamente en Dios. Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente, verso 13, hablando de Dios y Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? ¿Cuál es el juramento que le hace Dios a Abraham? Que de él levantaría una gran nación. ¿No es cierto? Es una promesa que le hace. De ti nacerá una gran nación, de tus lomos. Y establece claramente a través de quién. Porque Abraham tiene más de un hijo, recuerde esto. Tiene un hijo primero con la sierva de su esposa llamada Agar, y el hijo se llama, pero él sabe que él no es el hijo de la promesa. Luego viene el hijo verdaderamente de la promesa, llamado Isaac, hijo de su esposa llamada Sara o Sarai. ¿Sí? Ahora, en algún momento Dios le demanda o le pide a Abraham, le dice, ven y sacrifica a tu hijo. ¿A cuál hijo? ¿A Ismael? No, Isaac. Y Abraham podría haber empezado con los cuestionamientos, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre, Señor, si este es el hijo de la promesa? Todavía no tiene hijos. ¿Cómo? Si de él va a nacer una gran nación y todavía no tiene descendencia. Bueno, Abraham no lucha en su mente o en su corazón con esos reclamos, con esos cuestionamientos. Simplemente lo toma y lo lleva para sacrificarlo donde Dios le dice que lo sacrifique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabe
que ese es el hijo de la promesa. Él sabe que el cumplimiento de la promesa aparte de Dios va a venir por él. Y Dios no va a cambiar. Si Dios prometió que por ahí va a venir, por ahí va a venir. Entonces él no tiene problema en ir a sacrificarlo, porque él sabe una cosa, aunque él enterrase el cuchillo, aunque él lo sacrificase, ¿qué es lo que pasaría con él? Dios le volvería la vida, se lo devolvería. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios tiene que cumplir la promesa. Y si el hijo de la promesa es Isaac y él lo sacrifica, bueno, para que se cumpla la promesa de Dios, Dios tiene que levantar de entre los muertos a Isaac. Por eso que Abraham es el padre de la fe, porque no cuestiona a Dios. ¿Por qué no cuestiona a Dios? Porque conoce a Dios y confía en Dios. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros que decimos conocer a Dios? Decimos confiar en Dios, pero somos muy buenos para cuestionar a Dios. Ese es el problema de muchos de nosotros, me incluyo. Decimos conocer a Dios, decimos confiar en Dios, pero somos tremendamente buenos para cuestionar a Dios. No es lo que hizo Abraham. Ahora fíjese en un detalle, porque cuando Dios hizo la promesa, verso 13, Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? Por sí mismo, por Dios. ¿Hay alguien mayor que Dios? No. No hay nadie mayor que Dios. Y como Dios sabe que no hay nadie mayor que Él, promete por sí mismo. Establece la garantía, dice, este es el respaldo que yo pongo sobre la mesa. Yo mismo, mi propia persona. Un poco más adelante, verso 18. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, mire, aquí aparece la palabra, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, el que esa promesa no cambia, no va a variar, ¿no es cierto? La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. ¿Qué juramento? Para que por dos cosas inmutables, por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, pues está delante de nosotros. ¿Y cuáles son esas dos cosas inmutables? Esas dos cosas que no cambian. Bueno, ya verso 13 nos dice una, ¿no? ¿Cuál es una de las cosas? Según el verso 13. El mismo. Dios no pudiendo jurar por ningún otro mayor que Él, jura por Él mismo. Entonces, la primera cosa inmutable, que no cambia, que se mantiene estable en el tiempo, que no tiene modificaciones, que no crece ni decrece, no crece, no aumenta ni disminuye. Una es su persona. ¿Y la otra? ¿Sabe cuál es? Su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es el fiel reflejo de su persona. Antiguamente decían que la palabra valía, ¿no? Que no era necesario ir a la notaría, no era necesario firmar ningún documento. Era cosa que una persona estrechase la mano y dijese, te doy mi palabra, y eso bastaba y sobraba. Hoy día no. Hoy día hay que tener la garantía, hay que tener firma ante notario, ¿no es cierto?, con una cantidad grande de testigos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra no vale. La palabra de Dios sí vale. Porque su palabra permanece para siempre. Porque Dios, no pudiendo jurar por nadie mayor que sí, juró por sí mismo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, ¿qué dice? Consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Su persona, su palabra. ¿Sabe por qué? Porque su palabra y su persona son inmutables. No cambian. No cambian. Ahora, veamos algunas cosas que nos dice la Biblia acerca de la inmutabilidad de Dios. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 6.
Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La expresión ahí o la frase, no habéis sido consumidos, hermano, nos dice, nos habla de la preservación de la nación de Israel como pueblo escogido por Dios. Dios había hecho una promesa. La nación de Israel sería el pueblo escogido por Dios. Pero también le había dicho, se portan bien, van a tener bendición. Se portan mal, van a tener consecuencias. Y Dios no cambia. Se portaron bien, fueron bendecidos. Se portaron mal, fueron subyugados, fueron esclavizados por otros pueblos. De hecho, en la escuela dominical, insisto, es bueno que venga, hermano, está muy buena la clase. Estamos viendo justamente un periodo en el cual, como consecuencia de la porfía, de la desobediencia a la nación de Israel, son sometidos a esclavitud. ¿No es cierto? El libro de Daniel está escrito en ese contexto, con la nación de Israel esclava. ¿Dónde? A ver si ves eso. En Babilonia, principalmente, ¿no? ¿Por qué imperios? Primero. Y segundo. Sí, Babilonia, los persas y los medos, o los medo-persas. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí nomás, Daniel está en ese contexto, Roma mucho después, porque entre medio hay otro imperio, ¿se acuerda? Los griegos. ¿Sí? Bueno, la promesa de Dios, ¿se porta bien la nación? Bendición. ¿Se porta mal? Consecuencia, castigo. Y Dios no cambia eso, hermano. Dios no es como el papá que le dice, te portas mal, sigue portándote mal y te las voy a dar, y no se las da nunca, ¿no? Y no se las da nunca. Tampoco, hermano, con esto estoy fomentando la violencia intrafamiliar y que al cabro chico hay que darle... Ahora, hermano, seamos claros, ¿no? La palabra de Dios es mucho más sabia que yo. Y la palabra de Dios enseña esto. La necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de corrección la apartará de él. Hay momentos en que, una vez alguien me dijo, hay momentos en que el único oído de tu hijo que escuchará no son los dos que tiene en la cabeza, el que tiene aquí atrás. Ahora tampoco se desquite con los pobrecitos, ¿no? No desquite todas sus frustraciones, todas sus tristezas, amarguras, dolores con ellos, ¿no? Porque eso es venganza, eso no es disciplina. Pero es otro cuento. Algún día vamos a hablar de eso. No ahora, ¿sí? Ahora, Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio, por lo mismo le dice a la nación de Israel, no habéis sido consumidos. Dios prometió bendición a la obediencia, castigo a la desobediencia. Pero ello no significó que Dios abandonó a su pueblo ni que olvidó sus promesas. Usted puede ver, por ejemplo, en Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, no hará, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. 1 Samuel capítulo 15, verso 29. Además, el que es la gloria de Israel. Ese es un término, una expresión para hablar de Dios. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que iba a haber bendición en la obediencia, iba a haber castigo en la desobediencia, va a haber eso. Y lo hubo. La historia nos muestra que así fue. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente, Él no se arrepiente. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo compatibilizamos estos dos textos? ¿Cómo armonizamos estos dos textos con Génesis capítulo 6, verso 6? Donde dice lo siguiente, hablando de Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero ¿cómo? Si no es
hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo dice acá que él se arrepintió? Bueno, porque hay que entender esto como algo, una figura literaria que se llama antropomorfismo. ¿Y qué es el antropomorfismo? Asignarle a Dios ciertas cualidades o ciertas características humanas que de otra manera nosotros no lograríamos entender. Juan capítulo 4, Jesús hablando con la samaritana dice que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar más de un texto que nos va a hablar de que el ojo de Jehová está mirando a todos, los buenos y los malos, que el brazo fuerte de Jehová sacó a su pueblo, que la mano poderosa de Jehová, ¿no es cierto?, guió a su pueblo y lo protegió. Y uno diría, bueno, ¿cómo? Si es espíritu, ¿cómo tiene ojos? Si es espíritu, ¿cómo tiene brazos? Si es espíritu, ¿cómo tiene manos? Bueno, porque es la forma en que nosotros entendemos. Usted no entendería de otra manera de que Dios está en todo lugar mirándonos, sin excepción, si no entendiésemos, si no se nos enseñase que es el ojo del Señor el que nos estaba mirando cada día, ¿no? Yo no entendería la seguridad que tengo. Juan capítulo 10. Mire, vaya a Juan capítulo 10, verso 28, verso 29. Juan capítulo 10, verso 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y para mí es fácil entender eso, ¿no? Nadie me puede sacar de la mano de Cristo. Sí, pero Cristo es un hombre con cuerpo humano. Puedo entender, puedo visualizar, puedo ver su mano, puedo entender su mano. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Para mí eso es fácil de entender. ¿Y el 29? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ¿sabes de qué me habla esto? ¿No? De la seguridad de mi salvación. ¿Alguien me puede sacar de la mano de Cristo? No. ¿Alguien me puede sacar de la mano de Cristo que además está guardada en la mano del Padre? No. ¿Y mi pecado? ¿Me puede sacar? Tampoco. Ah, entonces libre para pecar, ¿no? Chip libre para pecar. No, no, no. No se equivoque. No se equivoque. No tiene chip libre para pecar. Simplemente lo que estoy tratando de mostrar acá es que nadie nos puede sacar de la mano del Padre. Pero el Padre no tiene mano, sí, espíritu. Sí, pero yo entiendo, ¿no? ¿Se da cuenta la seguridad que me da ese ejemplo? De esa forma yo puedo armonizar que Dios no miente, Dios no se arrepiente. Sin embargo, en Génesis capítulo 6, verso 6, que usted tiene que entenderlo en el contexto de todo el pasaje, ¿no? La maldad de los hombres se había multiplicado de tal manera que trajo dolor al corazón de Dios. Pero si Dios no tiene corazón, si es espíritu, sí, pero es que yo no entiendo de otra manera, ¿no? Cuando usted tiene pena, ¿qué es lo que le duele? El corazón. ¿Le duele el corazón? Es una forma literaria, ¿no? Una forma literaria de expresar lo que usted tiene. Quiero ser sincero, y generalmente cuando tengo pena, a mí no me duele el corazón, lo que me duele es la guata, y es un gran dolor. Generalmente cuando tengo pena me pasa eso. Pero usted no entendería, ¿no? Porque si yo le digo, me duele el estómago, ¿está enfermo? No, tengo pena. Usted me miraría raro, ¿no? Pero si yo le digo, me duele el corazón, ¿está enfermo? No, tengo pena. Pucha, pastor. Usted entiende eso, ¿no? Lo mismo pasa en este ejemplo de estos textos que he leído. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de demostrar o graficar? Dios no cambia. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Dios no hace cosas que lo lleven como nosotros a arrepentirnos de nuestras acciones. Ahora, ¿a Dios le dolió el corazón? Sí. ¿Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Sí, porque vio que la maldad del hombre era tal
que Él tuvo que poner límites. Recuerde, ¿qué es lo que viene después de esto, no? ¿Qué viene después de esto? El diluvio. De nuevo, Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Santiago capítulo 1, verso 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y fíjese algo interesante, ¿no? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio. Hermano, está pasando por tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de angustia, tiempos de dolor. Recuerde, Dios no cambia. En Él no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y usted puede descansar y puede confiar en Él. Puede buscar en Él alivio y consuelo para sus dificultades, para sus pruebas. Puede buscar. Dios no cambia. Dios siempre está ahí. Es interesante, ¿no? Porque aún en medio de las pruebas, las dádivas, los dones perfectos descienden de Él. Su ayuda siempre viene de Él. Siempre viene de Él. Nosotros somos muy dados, hermanos, a buscar ayudas externas y no buscar la ayuda de Dios. A buscar la ayuda de una persona que me pueda consolar, que me pueda aliviar, que me pueda escuchar, en vez de buscarlo a Él. Y resulta que esas personas por un tiempo se aburren, se cansan y ya no quieren escuchar más. Cambian. Dios no cambia. Dios no cambia. Voy a saltarme esta imagen nomás. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Y aquí voy a tratar de ir un poco más rápido ya porque ha pasado la hora, pero mire lo que dice Hebreos capítulo 13, hablando acerca del Señor Jesucristo. Ahora entendemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Si Dios Padre no cambia, Dios Hijo tampoco. ¿Y Dios Espíritu Santo? Tampoco, menos. No, mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él se mantiene inalterable. Y por cuanto Él se mantiene inalterable, es que nosotros debemos recordar lo siguiente, que sus mandatos, que sus preceptos, que sus ordenanzas también se mantienen en el tiempo. Y usted, interesantemente, va a ver que en este capítulo, los primeros 7 versículos, hay ordenanzas, hay mandatos que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debiésemos cuidar, debiésemos observar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, sus mandatos se mantienen también inalterables. ¿Cuáles son esos mandatos? Primero, mire, verso 1, permanezca el amor fraternal entre nosotros. Permanezca el amor fraternal. ¿Entiende lo que es fraternal, no? Entre hermanos. Hermano, déjeme decir esto, yo soy majadero en algunas cosas. Y usted lo ha notado, ¿no? No respondan. Pero cada domingo cuando termina la reunión, ¿qué es lo que yo les digo? Siempre antes de que cuando termina la reunión. No se vayan sin despedirse ni saludar a todos sus hermanos. ¿Sí? Yo siempre les digo lo mismo. ¿Lo hace? Gracias, Silvita, me encanta su honestidad. Pero esa es la verdad, pues, hermano. Esa es la verdad. Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo he aprendido que para poder hacer eso yo tengo que ir a pararme a la puerta afuera. Porque a veces yo me paro en la puerta de acá y algunos se van por la puerta de allá. Y si me paro en la puerta de allá, salen por la puerta de acá. Yo ya sé, lo tengo asumido. Pero si yo quiero despedirme de todos, tengo que ir a pararme a la puerta allá afuera. Pero aquí hay un mandato. Permanezca el amor fraternal. Entre nosotros nos debemos amar los unos a los otros.
Entre nosotros nos debemos amar como a nosotros mismos. Y eso es un mandato que está tan vigente hoy día como cuando el escritor del libro de los Hebreos lo escribió en el primer siglo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Este mandato no ha cambiado. Fíjese el siguiente mandato. Verso 2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Y cuál es el mandato? Sean hospitalarios. ¿Sabe cuál es la definición de hospitalario? Que ama a los extraños, a los extranjeros, a los extraños, a alguien fuera de su casa. Ámelos, recíbalos, atiéndalos. Hermano, déjeme decirle, hay gente que va a venir a su casa a golpear la puerta, a tocar el timbre, que quizás esa va a ser la única oportunidad que usted va a tener o que ellos van a tener de escuchar el Evangelio. No va a tener otra oportunidad. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente cuando pasan los mormones, los testigos de Jehová por nuestra casa, por nuestra puerta? ¿Qué hacemos con ellos? No le abrimos, ¿no? Nos escondemos. ¿Sí? ¿Sí o no? No le abrimos, no le abrimos, nos escondemos. Pero hermano, ¿usted ha pensado alguna vez que un mormón, un testigo de Jehová, no va a escuchar, no tiene otra oportunidad de escuchar el Evangelio si no es porque vino y golpeó la puerta de su casa o tocó el timbre de su casa? Porque usted lo va a invitar a que venga al culto y no va a venir. Usted lo va a invitar a una campaña evangelística y no va a asistir. Él no se va a escuchar, no se va a quedar parado. Y perdón, no me estoy burlando en este sentido, ¿no? Cuando es el punto de predicación de los hermanos pentecostales el día domingo en la tarde, donde están gritando porque de tal manera amó Dios al mundo, ellos no se van a quedar parados escuchando esa predicación, no lo van a hacer. Quizás la única oportunidad que esas personas tienen de escuchar el Evangelio sea porque vinieron a su casa, tocaron la puerta, golpearon la puerta y tocaron el timbre. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Que decimos amar a los perdidos, que decimos tener un compromiso real con el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros? Nos escondemos y no le abrimos la puerta. Interesante, ¿no? ¿Y cómo nos justificamos? Porque ahí sí que encontramos la justificación, ¿no? No, es que la Biblia dice que no hay que abrirles la puerta. No hay que recibirlos, no hay que decirles bienvenido. Si nadie te está diciendo que le digas bienvenido, que lo invite a tomar once, se trata de que le abras la puerta y le muestres la verdad del Evangelio. Sea hospitalario. Es una forma, una muestra de hospitalidad. Hospitalidad no es solamente tener una habitación preparada para las visitas que van a llegar, que nunca llegan. Que nunca llegan. Porque no tenían idea que había una habitación preparada para ellos. Porque usted nunca invitó a nadie, pero tiene una habitación preparada. Cuidado. El amor fraternal, ¿sabe cómo se demuestra? Saludándonos, dándonos la mano, preguntándonos cómo estamos. Hermano, déjeme decirle una cosa, y esto es una prueba. ¿Se sabe el nombre de todos los hermanos que están hoy día congregados aquí? Ahora, yo quiero decirle una cosa, yo entiendo, si usted lleva asistiendo, digamos, un año, de un año para acá ya lo eximo, está bien, pero si usted lleva más de un año para atrás y no se sabe todavía el nombre de los hermanos que se congregan acá, hay un problema, no en los hermanos, en usted. Hay un problema en usted. Usted no está mostrando amor fraternal, no está respetando, no está cumpliendo este mandato. Déjeme seguir. Verso 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acordaos de los presos y de los que sufren. Este es un mandato que todavía está vigente. Yo reconozco, para algunos es muy fácil ir a la cárcel y muy difícil ir a un hospital. Para otros es muy fácil ir a un hospital, muy difícil ir a una cárcel. Está bien, pero hay que acordarse de ello. Ellos siguen teniendo necesidad. No es grato, no es fácil,
pero es necesario. Verso 4. Honroso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Cuiden la santidad del matrimonio, aún antes de casarse. Cuiden la santidad del matrimonio, para que no lleguen con vergüenza al matrimonio. Y después que estén casados, sigan cuidando la santidad de su matrimonio. No metan a un tercero en su cama. Y eso no significa necesariamente meter a una persona. Porque a veces usted mete a una persona no físicamente, mete a una persona con el dispositivo móvil que tiene, ¿no? Con el teléfono, con el tablet, con lo que escucha, con lo que ve, etcétera, etcétera. No tengo que ser muy explícito más, porque además creo que tenemos una niña. Verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dependa del Señor con gratitud. Reconozca que todo proviene de su mano. Todo lo que usted tiene viene de su mano. ¿Tiene un buen trabajo? Sí. Es porque el Señor le dio un buen trabajo a usted. Todo proviene de su mano. Porque si Él no quisiera, usted ya habría perdido su trabajo. Y aunque no tenga ese buen trabajo, aunque pierda ese buen trabajo, todo lo que usted tiene proviene de la mano del Señor. Sea agradecido. Muestre alegría, muestre gozo, gratitud en su corazón. ¿Sabe por qué le cambiamos el nombre a la reunión del día miércoles, no? Y ya no es más la reunión de oración. Porque era muy ingrato. Porque le decíamos a la gente, ¿tiene algún motivo de gratitud? Y ¿tiene un motivo de petición? Y a veces estábamos orando por la misma petición por harto tiempo. Una petición que se había contestado hacía 3 o 4 meses atrás, pero que la persona que lo había compartido nunca nos había dicho. ¿Por qué? Porque somos ingratos. Verso 7. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Otro mandato, pongan atención en quienes le guían en la fe. Sea un pastor, sea un diácono, sea un misionero, sea un hermano que le discipula, sea un hermano maduro, sea quien sea que le guíe en su fe, que le está ayudando a crecer en su fe, ponga atención en él. Siempre me llama la atención este texto porque dice acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. No dice imiten su conducta, dice imiten su fe. Porque si usted imita la conducta, cuando esa persona peque, usted también va a pecar. Pero la conducta es el resultado de la fe. Por lo tanto, usted tiene que prestar atención a la fe e imitar la fe. Hermanos, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no varía. Dios se mantiene inalterable en el tiempo, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y eso a mí me da tranquilidad, me da seguridad. Porque Dios se mantiene fiel a su palabra y a sus promesas. Dios no miente. Dios no miente. Atributos de Dios. Llegamos hasta ahí, ¿no? Sí, llegamos hasta ahí. Atributos de Dios. Vamos a orar y después de eso viene Leo para una alabanza más y ya terminamos.